Buenos compañeros, aquí Dre, y el día de hoy les voy a hablar sobre ¿se pueden hacer historias sin héroes? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, pues miren este video. Este es un tema que me pareció bastante interesante al cual abordar, y también quiero hablar sobre esto porque también hay que saber manejar este tipo de obras, ya que al tener únicamente personajes que solamente son grises y a la vez muy oscuros, sin ningún tipo de parangón de la moral, la serie se puede terminar perdiendo muy rápido, en un sentido de lo que el autor quiere expresar, y al mismo tiempo los lectores terminarán dándole varias vueltas para tratar de interpretar lo que el autor quiso mostrar. Así que para que el mismo escritor y los lectores no se vayan perdiendo, voy a presentar mi punto de vista de cómo se tendría que abordar este tipo de obras. Al mismo tiempo vamos a hablar sobre los términos que vienen siendo héroe, villano y antihéroe. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras, les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Lo primero de todo, hay que entender varias cosas. Primero, los personajes en una obra son simplemente fichas al momento de elaborarlas, siendo así que cada uno de estos personajes interpretan solamente un papel en dicha obra. Para pensar en la idea de que son como fichas, podríamos interpretarlos como si fuesen piezas de ajedrez. Al mismo tiempo, cada una de las piezas del ajedrez tiene su propio nombre, como vienen siendo el caballo, el alfil, el rey, la reina, etcétera, etcétera. Gracias a esto me he enterado de que muchos de los mangakas que han hecho obras muy buenas han sido jugadores activos de lo que vienen siendo Dragones y Mazmorras o Dungeons and Dragons o otro tipo de juegos de rol. Así que este es un tip que les doy a ustedes como curiosidad. Ahora bien, no es muy complicado imaginar una historia en la que solamente hayan únicamente personajes grises e incluso solamente personajes oscuros. Para darles un ejemplo para que vayan internalizando, viene siendo como Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 es una historia de fantasía oscura, cuyos personajes en su gran mayoría son todos oscuros. No se le puede considerar a uno 100% bueno. Puede que haya, pero son muy contados. Y con Warhammer 40.000 vamos a darle el comienzo. Para crear una historia con estos matices en la cual todos son oscuros, hay que crear la atmósfera. La atmósfera, que viene siendo así el ambiente, el sitio en donde se va a desarrollar la obra, tiene que dar cabida a que todos los personajes tengan que tener esta moral ambigua o ser amorales. De esta manera el lector va a ir entendiendo el tipo de obra que está leyendo desde el minuto 1. Ahora bien, otro punto que hay que entender es que hay que saber manejar este tipo de temas oscuros para que no caiga uno como escritor en lo edgy. Es decir, hay que saber manejar todos estos temas que vienen siendo la brutalidad y la crueldad de los personajes para que no sea visto como un simple adolescente que solamente mete este contenido porque lo cree genial. No, hay que saber dar sus momentos, hay que saber ser sutil y hay que saber no abusar de los elementos de la violencia. Ahora, este sería el primer punto. Ahora, el segundo punto, que viene siendo lo más complicado, viene siendo los personajes y lo que van a terminar interpretando. Ya yo hablé de las fichas, pero vamos a centrarnos en los personajes principales, que viene siendo la idea de lo que tenemos sobre un antihéroe. Y este es un problema en el que muchas personas terminan perdiéndose, ya que el antihéroe es la percepción misma de lo que viene siendo un personaje con una moral ambigua. Al mismo tiempo que, dependiendo de cómo lo termines desarrollando, tienes que determinar si este personaje va yendo más a una escala más clara o a una escala más oscura. Y lamentablemente muchas personas terminan confundiéndose y no terminan interpretando bien a este tipo de personaje, ya que el antihéroe es la representación misma o moralidad ambigua, ya que es el personaje más moldeado por la percepción que tiene su autor de la misma obra y de lo que quiere mostrar. La actitud y personalidad del antihéroe dependerá mucho de cómo termine siendo percibido la misma obra o de lo que quieres mostrar como lección al final de la misma. Y para ayudar a contrastar la obra, hay que entender también cómo va a ser su antagonista. El antagonista tiene que representar lo que no es el protagonista. En este caso hablando de antihéroes, siendo así que el antagonista puede ser una buena persona o una persona bastante malvada. Y es aquí en donde muchas personas terminan cayendo en lo que viene siendo las malas interpretaciones, tanto con el antihéroe y a la vez con su rival. Primero, voy a decirlo aquí de antemano, olvídense del término antivillano, porque el antivillano simplemente es el antihéroe, pero visto de otra perspectiva. Al mismo tiempo como el villano termina viendo al héroe como el villano de su historia, el antivillano es simplemente lo mismo, salvo que mucho más ambiguo.
Ya que sí, puedo entender de que algunos villanos tengan alguna pizca de bondad o que tengan algún tipo de código, pero no por eso dejan de ser villanos. Solamente pasa a ser una característica del mismo, para diferenciarlo de a una especie de loco. Para darles varios ejemplos vamos a entender esto bien. Para comenzar con el aspecto del héroe, o en este caso el antihéroe puede ser el villano de la obra. Para darles algún ejemplo, Light Yagami y Eren Jaeger. Eren Jaeger y Light son personajes que terminan siendo los antagonistas principales de esta misma obra, pero a la vez son los protagonistas. En el caso de Light Yagami es un psicópata megalomaníaco con delirios de grandeza. Todos estos aspectos se ven desde los primeros capítulos de la obra, siendo así que su antagonista L representa todo lo contrario a él, comenzando por la apariencia. Aunque sí es dicho por L de que L no se considera a sí mismo una buena persona, este aspecto solamente sirve para no idealizar al personaje, para que no caiga en la idea de ser un caballero blanco dentro de la misma obra, y ser visto como una especie de Superman dentro de la serie de Death Note. En el ámbito de Shingeki no Kyojin vemos cómo el personaje de Eren evoluciona para convertirse en el antagonista principal de la obra, cosa que ya se veía desde el principio que iba a terminar siendo. Aunque al final de la misma obra determina de que Eren Jaeger de verdad no estaba obligado literalmente a ocasionar el retumbar, de cierta manera cuando analizas la misma obra y su entorno, nos damos cuenta de que el retumbar era la única solución para el problema, aunque sea de forma momentánea, ya que si no terminaba haciéndolo, la humanidad iba a acabar con la isla. De cierta manera tiene cierta razón en sus actos, aunque al final su motivación no haya sido 100% eso. Aunque en el caso de Shingeki no Kyojin no hay una especie de héroe o figura que represente todo lo contrario a Eren dentro de la misma obra, si tengo que definir al verdadero antagonista o rival de Eren, vendría siendo el mismo miedo del ser humano, y cómo este mismo miedo terminó creando a una persona como él, pese a que su autor haya puesto a Mikasa como su heroína dentro de la misma. Y esto lo menciono porque la figura de Mikasa no representó un contragolpe o un punto en contra dentro de la filosofía de Eren, muy distinto a lo que mencioné con respecto a Death Note con L y Light Yagami. Lo que sí queda bastante bien es la ambigüedad moral de la misma, aunque en el caso de Shingeki no Kyojin no puedes decir de que todos los personajes sean 100% malvados. Otra serie que se maneja así viene siendo la serie de los hermanos norteños, más que serie es un videojuego, de The Coffin de Andy and Lele. Y esta es la razón principal en la cual creé este video, ya que estos personajes en sí, ninguno de los dos es bueno. Y el mismo entorno que crea la autora para este juego, ninguno de los personajes tampoco son buenos. Solo uno, contado, podría considerarse como 100% bueno, y algunos NPCs. Pero si hablamos de los principales que vienen siendo Andrew y Ashley, no son personajes que digamos que son santos o blancas palomas. Y aquí se ve un caso contrario a lo que se muestra en la serie de Shingeki no Kyojin, ya que si podías decir de que todos los personajes no eran 100% malvados, ya que sus características iban un poco más a lo claro, en el caso de esta serie van un poco más a lo oscuro. Ahora bien, en el caso de Andrew y Ashley, la cosa se vuelve un poco más difusa, ya que no sabes cómo determinar quién es el bueno, o quién viene siendo el héroe de la obra. De esta manera solamente hay que determinarlo por los roles, y por cómo se ven las características de la misma. Ya en este caso se tiene que ver por los roles y las características de la misma. Siendo así, podemos determinar de que la antagonista y la villana de toda la obra viene siendo Ashley, siendo ella quien más hace actos cuestionables sin ninguna pítice de remordimiento. En el caso de Andrew, viene siendo como el personaje que más va sufriendo con los actos de su hermana y al mismo tiempo de cómo le va afectando cada uno de esos actos y cómo estos van afectando su vida social y el aparente buen futuro que debió haber tenido. De esta manera podemos determinar de que Andrew viene siendo el héroe de la historia, o en este caso el antihéroe. Ahora bien, se estarán preguntando cómo puedes determinar de que Andrew viene siendo el antihéroe mientras que Ashley la villana. Pues de forma muy simple, esto se ve que el personaje principal o el que va a ser el eje de la historia tiene que representar más al lector. Para darles un ejemplo, en el caso de The Voice, si determinamos quién es el protagonista, viene siendo Howie, siendo un personaje bastante ordinario y fácil de identificable con el lector o espectador que esté viendo esa historia. Distinto a lo que viene siendo el personaje de The Butcher, que aunque se puede empatizar un poco con su historia, hay que determinar de que el personaje de The Butcher no está diseñado para ser el personaje principal. Se puede considerar como un protagonista, es decir, el segundo personaje más importante en la obra, y que tenga más protagonismo que Howie, y funciona más como eje contrario a lo que viene representando Homelander, el antagonista principal.
Pero eso no cambia el hecho de que Howie es el principal, solamente es el foco en la cual el lector se tiene para poder referenciar la obra. En el caso de los hermanos norteños, es Andrew el personaje que más se empatiza y el que tiene más matices. Al mismo tiempo, esto también determina por qué Shingeki no Kyojin no tiene un antagonista claro en la obra, debido a que no hay ningún personaje dentro de la misma que represente un eje contrario o un contrapeso a lo que viene siendo Eren Jaeger, cosa que hablé en un video muy atrás en mi canal, justo al tiempo que había terminado la serie, siendo que en mi opinión fue un factor que le faltó a la misma, aspecto que es más fácil de diferenciar en la serie de Death Note. Y un consejo para hacer este tipo de historias: es necesario tener dos puntos claros para poder definir la misma. Y como dije, si puedes hacer personajes con matices grises y puedes hacer una historia sin héroes, pero es necesario poder definir quién quieres representar la obra y en quién quieres que represente al lector, ya que esos serán los ojos en la cual se va a desarrollar la misma. Y determinando de cómo pase con él al final será el mensaje que quieras dar. Así que esto sería todo. El video me quedó largo, pero espero que se entienda bien. Si quieren mostrar su punto de vista o lo que entendieron del video, los leeré y puede que les responda. Aquí Dread, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.